Bueno, muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a ver acerca del procedimiento de venopunción. Es un video tutorial para mirar cómo se realiza el procedimiento. Entonces, inicialmente vamos a definir qué es el procedimiento de venopunción. Venopunción es el procedimiento mediante el cual se accede a una vía venosa con el fin de restaurar o mantener un balance hídrico. Podemos también administrar medicamentos por esta vía intravenosa. Podemos recolectar muestras sanguíneas, transfundir sangre o cualquiera de sus derivados sanguíneos, mantener una vía venosa permeable en caso de que necesitemos utilizarla de emergencia y realizar estudios diagnósticos pues, que implementen la administración de medios de contraste por vía intravenosa. Para la venopunción hay tres venas principales que se utilizan, son la cefálica, la basílica y la cubital. La cefálica está ubicada en la parte superior del antebrazo y al lado del pulgar de la mano. La basílica está ubicada en la parte inferior del antebrazo y del lado del dedo meñique de la mano, y la cubital mediana que conecta las venas basílica y cefálica en la fosa antecubital. Muchas de estas venitas que canalizamos, por lo general uno prefiere coger los miembros superiores. Hay casos extremos en donde las venas son de difícil acceso, pacientes ancianos, pacientes niños o pacientes sometidos a procedimientos como quimioterapia, que hace que busquemos otros sitios de venopunción como son los miembros inferiores. Acá vemos en esta imagen la vena cefálica, la vena media, que es una vena muy buena para canalizar porque no están los pliegues, la vena cefálica accesoria, a continuación de la vena cefálica, la basílica y la cefálica accesoria. Es importante recomendar no canalizar las venas que están en los pliegues, ya que en algún momento cuando el paciente dobla el brazo impide la continuidad del flujo sanguíneo. Para realizar el procedimiento, ¿qué necesitamos? Debemos primero alistar el material, tener todo el material completo, hacer un lavado de manos exhaustivo, explicar al paciente el procedimiento que se va a realizar y a sus familiares en el caso de que estemos hablando de menores de edad, niños o ancianos. Se debe tener el brazo en hiperextensión de manera que la mano esté más baja que el codo. Seleccionar la vena por palpación, esto se va a hacer de manera cuidadosa y como les decía anteriormente, se deben evitar las venas de los pliegues. Se coloca el torniquete por encima de la flexura del codo de 5 a 10 centímetros y se le pide al paciente que empuñe la mano. Para realizar el procedimiento, entonces debemos desinfectar la zona elegida con pañines con alcohol o torundas de alcohol del 70%, dejar secar al aire libre. Una vez se seleccionó la vena, con el bisel hacia arriba, puncionar la piel suave con un movimiento rápido. Una vez veamos el retorno sanguíneo, es decir, que ya hay sangre en la parte del catéter, se avanza únicamente el mandril para evitar trasvasar la vena y perforarla. Se suelta el torniquete y se conecta al equipo de venoclisis previamente purgado si vamos a conectar líquidos endovenosos o algún tipo de componente sanguíneo, o el conector clave en el caso que dejemos esta vía permeable. Y finalmente lo que se hace es desechar los elementos con las normas de bioseguridad. El material de equipo que debemos alistar es el torniquete, los pañines o torundas de algodón impregnadas con alcohol al 70%, micropor o pixomol para realizar la fijación de la vena, equipo de macrogoteo, de bomba de infusión o catéter heparinizado según la necesidad específica del paciente, la solución a infundir y los guantes. El material que podemos utilizar, entonces acá vemos, están los catéteres, el catéter 24 que es de color amarillo, el catéter 22 es de color azul, se utilizan para pacientes pediátricos o pacientes con difícil acceso venoso que definitivamente no podemos acceder a una vena de un grueso calibre. El catéter 20, 18 y 16 que son para pacientes adultos con buenas venas de buen calibre. El catéter heparinizado que vemos acá, les explicaba, cuando no vamos a infundir líquidos, sino que dejamos la vena permeable. Vemos acá el torniquete, los equipos de venoclisis para infundir líquidos, el fixomodo, el micropor de diferente calibre para hacer una adecuada fijación de la vena y los guantes. Vamos a ver entonces un video tutorial donde nos muestra este mismo procedimiento para que nos quede de una manera más clara. Entonces el material, como les había dicho, los guantes, el catéter, los pañines, el torniquete y el micropor para la fijación. Entonces inicialmente lo que hacemos es mirar la vena que vamos a seleccionar.
Entonces miramos las venas del dorso de la mano, como ven acá hay unas venas de buen calibre. Miramos el antebrazo, también vemos una buena vena con buen calibre. Y vamos avanzando para revisar cuál de esas venas seleccionamos, la que consideremos que tiene un mejor calibre. Como les decía, preferiblemente no en esta parte del pliegue, porque al momento en que el paciente doble la vena, pues definitivamente impide el acceso de los líquidos que se le están colocando de la infusión que se haya conectado. Colocamos el torniquete apretado y le pedimos al paciente que empuñe su mano. Colocamos los guantes. Es importante que siempre utilicemos los guantes. Y empezamos a hacer la desinfección o la asepsia del área. Importante recordar que esta debe hacerse exhaustivamente, pues porque vamos a acceder a torrentes sanguíneos, pues debemos minimizar el riesgo de infecciones. Entonces se hace la limpieza de la vena que seleccionamos del centro a la periferia. Y para asegurarnos que quede absolutamente aséptica o limpia esa área, hacemos una segunda limpieza de la misma manera, del centro a la periferia, y dejamos secar al aire. Es importante no soplar o no ventilar el área, sino simplemente que se seque sola. En este caso, como es un paciente adulto, vamos a canalizar una vena con un catéter número 20. Lo dejamos listo. Y no le vamos a infundir en estos momentos líquidos ni componentes sanguíneos, sino que le vamos a dejar un catéter heparinizado con una vía permeable para cuando necesitemos utilizarlo. Es importante acá explicarle el procedimiento al paciente, son procedimientos que son dolorosos. Este catéter tiene un botón de seguridad. Una vez se haya canalizado la vena se acciona y la aguja queda adentro para minimizar riesgos de punción accidental. Entonces puncionamos la vena, avanzamos y como vemos acá ya hay retorno sanguíneo donde solo empezamos a avanzar el mandril sin la aguja para evitar extravasarla. Vemos acá ya que hay retorno sanguíneo, hacemos presión donde el catéter ya calculamos que ha terminado, no en esta parte porque si no va a seguir saliendo sangre y podemos contaminarnos. Limpiamos bien esta área. Soltamos el torniquete ya para permitir que haya un buen flujo sanguíneo. Y en este caso vamos a colocar el catéter heparinizado o tapón venoso, también puede llamarse de esa manera, pero también podríamos colocar líquidos endovenosos o empezar a transfundir sangre si llegara a ser necesario. Y empezamos a hacer la fijación. Es importante que este es un paciente adulto, pues no hay necesidad de inmovilizarlo. Pero si fuese un paciente pediátrico es importante no soltar la mano y dejarla porque probablemente el paciente la va a mover y podría descanalizarse. Se fija con micropor en este caso, se coloca una segunda fijación, importante que quede muy bien para evitar que accidentalmente se nos pueda descanalizar el paciente y tener que volverlo a puncionar, que es un procedimiento doloroso. Una vez hemos inmovilizado, se realiza la marcación de esa vena. Es importante que tenga la fecha en que se canalizó, la persona quien lo realizó y el turno en el que se hizo. En el ámbito hospitalario se utilizan siglas TM para el turno de la mañana, TT para el turno de la tarde y TN para el turno de la noche. Es muy importante que no omitamos el registro o marcar estas venas, ya que todo acceso venoso máximo puede durar 72 horas. Si superan las 72 horas, estos equipos de venofunción o estos accesos venosos deben cambiarse debido al riesgo de infección que presenta. Entonces vemos acá que quedó marcado con el nombre. Y finalmente debemos hacer el desecho. El catéter en el guardián y todo elemento que tuvo contacto con secreción se debe depositar en la bolsa roja de riesgo biológico. Aquel que no, que definitivamente no tuvo contacto, pues se desecha en la bolsa verde de residuos no peligrosos. Y pues finalmente con este video terminamos de
explicar el procedimiento. Espero que haya quedado claro y hasta una próxima